Juan Carlos Romero Hicks nació en Guanajuato y es un político y educador mexicano, miembro del Partido Acción Nacional. Ha fungido como rector de la Universidad de Guanajuato, director general del CONACYT, gobernador del estado de Guanajuato, senador de la República y actualmente es diputado federal del Grupo Parlamentario del PAN y presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Es licenciado en Relaciones Industriales, egresado de la Universidad de Guanajuato y estudió 2 maestrías, una en Ciencias Sociales y otra en Administración de Negocios en la Southern Oregon University. Durante gran parte de su vida profesional se dedicó a la docencia, siendo catedrático de la Universidad de Guanajuato, de la que llegó a ser rector en 1991. Durante su gestión le fue concedida la autonomía de la universidad el 21 de mayo de 1994. Asimismo, ha tenido varios cargos dentro de diversos organismos e instituciones universitarios, incluyendo la presidencia de la Organización Universitaria Iberoamericana y el Consejo Directivo del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte. En 1999 se afilió al Partido Acción Nacional y en 2000 fue electo candidato del PAN a gobernador de Guanajuato. Romero Hicks ganó la elección de gobernador, convirtiéndose en el 4º mandatario estatal consecutivo perteneciente al PAN, tras Carlos Medina Plasencia, Vicente Fox y Ramón Martín Huerta. El 7 de diciembre de 2006, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, lo nombró director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, cargo que desempeñó hasta el 9 de marzo de 2011. El 1 de julio de 2012 fue electo senador del estado de Guanajuato. En el Senado presidió la Comisión de Educación y participó en las comisiones de Ciencia y Tecnología, así como de Relaciones Exteriores. El 1 de julio de 2018 fue electo diputado federal del Distrito Cuarto del estado de Guanajuato, representando los municipios de Guanajuato, San Felipe, San Diego de la Unión y Ocampo. En agosto de 2018 fue nombrado coordinador del Grupo Parlamentario del PAN para la 64 legislatura. El 1 de julio de 2021 fue reelecto como diputado federal del mismo distrito. En octubre del 2021 fue nombrado presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación e integrante de la Comisión en Educación para la 65 legislatura. Actualmente es coordinador de la Mesa de Educación, Ciencia y Tecnología de la Agenda Imaginemos el México que Merecemos de Xóchitl Gálvez. Muy buenas tardes, queridas amigos de México Unido. Es para nosotros un gusto que nos acompañen también a todas las personas que se encuentran en todas las plataformas en vivo y que hoy están con nosotros. Hoy con un tema muy importante. La educación, la ciencia y la tecnología, y nuestro querido invitado de hoy nombró su conferencia Educación del desastre a la esperanza. Es decir, estamos en un desastre. Una educación para niñas y adolescentes que realmente está plagado de ideología y que nos lleva al rezago, donde se está perdiendo mucho las oportunidades para este grupo tan importante para nosotros. La ciencia, también plagado de ideología, en donde ha sido condenada por ser acusada por ser neoliberal, y es por eso que a los científicos, a los académicos se nos ha golpeado durísimo. Y finalmente la tecnología, ustedes saben que López Obrador ama la tecnología, pero de los años 60 y 70 nos quiere llevar nuevamente al rezago y ha destruido muchísimo de todos los avances y todo lo que se había logrado en estas 3 áreas y que es urgente recuperarlo, y es por eso que nuestro querido invitado de hoy, que como ustedes pueden ver, pues yo no sé qué puesto exista más, pero ha cubierto todos los puestos: gobernador, senador, diputado, secretario. Todo ha sido por su gran conocimiento, su gran capacidad y sobre todo, digo, es una persona muy humana. Es la 3ª vez que lo tenemos aquí, con una gran generosidad siempre, con una gran disposición y sobre todo una de las mentes más brillantes de este país. Mi querido diputado, bienvenidísimo, es un gusto tenerte por 3ª vez aquí con nosotros. Adelante. Yanis, muchas gracias por esta invitación y saludo con gran expectativa a esta audiencia, porque la educación es un tema que ocupa y preocupa a todas las familias mexicanas. El título que hemos puesto es La educación
del desastre a la esperanza. Porque si hacemos preguntas elementales, hoy estamos mejor en educación que antes, difícilmente vamos a poder decir que sí. Desde luego que no todo está mal. Hay que huir de la leyenda negra, de que nada hacemos bien, y de la leyenda rosa, de que todo está de manera correcta. Lo que sí tenemos que asumir como país es, con mucha humildad, autocrítica, sensibilidad e inclusión, la noción de que podemos hacer las cosas de manera diferente. Me han pedido hacer una introducción. Quiero primeramente comentar algo sobre el marco educativo sin entrar a detalles, y luego me quiero referir a varios aspectos, porque en toda la literatura y en la discusión mundial se abordan temas como los que hoy quiero tocar: la cobertura, el rezago educativo, el financiamiento que estamos ubicando, la necesidad de formar a nuestros maestros, el gran tema reciente del modelo educativo, así como también problemas que hemos acumulado como la falta de evaluación y algunos de los retos que tenemos por delante. El marco jurídico, y lo digo a manera de introducción, que tenemos en México es peculiar, porque no es común en el mundo que en la Constitución detallemos tantas especificaciones como lo hacemos en el caso del artículo 3. El artículo 3 deriva de una de las grandes contribuciones sociales de la Constitución de 1917, junto con el derecho al trabajo, el 123, el derecho a la propiedad de la tierra, que es el 27, y el artículo 3. Este artículo se ha modificado en 11 ocasiones desde 1917 y tiene una serie de detalles que no es común encontrar en otros países. ¿Cuál es el marco jurídico entonces? Lo general está en la Constitución. Luego viene una ley que detalla un poco más esto, que es la Ley General de Educación. Esta ley se modificó recientemente y hoy está excesivamente detallada también. Antes de este régimen era una ley de 85 artículos, hoy tiene 181 artículos. Si por cambios normativos se tratase, y esto ha sido modificado en decenas de ocasiones, el país estaría sobrediagnosticado y sobreresuelto. No es el caso. Hay también una Ley General de Educación Superior que se aprobó en la legislatura pasada y que es una propuesta que hicimos nosotros desde que estábamos en el Senado de la República y que salió prácticamente por unanimidad. Hay una ley también que busca atender a uno de los actores más relevantes, que es el magisterio, que es la ley para el sistema para la carrera de maestras y maestros. Haremos comentarios al paso. Y también hay otras leyes que tienen que ver con la educación militar, con la educación naval, y una ley que en algún momento atendía aspectos que tenían que ver con el tema de la evaluación. Platiquemos muy brevemente sobre la más reciente. Tuvimos dos iniciativas, la del presidente de la República, la del 12 de diciembre de 2018, y la que 4 grupos legislativos, entre otros quien habla, promovimos a partir del 6 de febrero. Aquí quedaron algunos conceptos muy claros. Por ejemplo, la Rectoría del Estado, el enfoque de derechos humanos, que es muy importante para todos, la incorporación de criterios como la inclusión, la interculturalidad, el que la educación sea integral, y luego una polémica sobre la palabra calidad y excelencia, que finalmente en un desliz del presidente de la República quedó como calidad. Y alguna serie de aspectos que son muy importantes y que tienen que ver con el tipo de persona que queremos nosotros. Por ejemplo, ya desde tiempo atrás, el artículo 3 expresa que la democracia no solamente es un régimen político, es una forma de gobierno, y enuncia una serie de atributos muy importantes. En esta ley más reciente de la Carta Magna, propuesta nuestra, se incorporó, por ejemplo, educación inicial, y de eso hablaremos, que viene antes de la educación básica de preescolar.
se incluyó a propuesta nuestra también la obligatoriedad para que el Estado provea la educación superior y el derecho de las personas, de forma tal que en este momento, en derechos, las personas que habitamos en este maravilloso país, tenemos derecho desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Este es el antecedente del contexto de algunos aspectos de carácter normativo. Ahora hablemos ya del tema de manera más directa. Ya agoté el sesgo de ser legislador. ¿Qué es la educación? La educación es un acto de amor, de visión y de esperanza. Y en el marco general es lo que se le conoce como un derecho habilitante, porque da el acceso y el disfrute a otros derechos humanos. Y es la mejor inversión que podemos tener. Educar a una persona es hacer de ella alguien que anteriormente no existía. Y la educación no es solamente conocimiento, es un conjunto de sí, conocimientos, habilidades, valores, conductas y actitudes que se van aprendiendo durante y para toda la vida. Si hay algo que el ser humano hace desde el primero hasta el último suspiro de vida, a diferencia del resto de la creación, es desplegar su capacidad de aprender, de amar y de comprometernos. Eso no hace ninguno otro de los seres. Y entonces este tema de la educación pues amplía oportunidades. Hay algunos aspectos que tenemos que huir de ellos. Ejemplo, educación no solamente es la escuela, es la familia, el barrio, la colonia, la comunidad, el sindicato, la cooperativa, el mundo religioso donde existe. Y entonces tenemos que ver esto en un sentido mucho más amplio. Naciones Unidas, que tiene organismos especializados, uno de ellos es UNESCO, Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura, y que un mexicano extraordinario, Ignacio Torres Bodet, fue el segundo director general de UNESCO, la autoridad máxima en materia mundial, y que fue quien promovió como secretario los libros de texto gratuitos, comentaría precisamente que ese es el tipo de educación que queremos. Necesitamos atender a la persona, porque la educación no termina el día que egresamos con un diploma o con una habilidad de carácter académico. ¿Cuáles son entonces los criterios más importantes en el mundo? Suelen ser 4: cobertura, calidad, equidad y pertinencia. En el tema de la cobertura, deberíamos tener, si cumplimos la Constitución, el 100% de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior. Eso es la parte aspiracional que nos da la Constitución que nos hemos dado como mexicanos. ¿Dónde están los retos? Pues principalmente en inicial, en media superior y en superior. Es donde tenemos los mayores rezagos. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, que se dedica al tema de la infancia, que es UNICEF, nos señala que debemos tener mucho mayor gasto en el tema de la infancia. O por ejemplo, en educación inicial, donde tenemos pocas personas todavía habilitadas, estamos hablando de un déficit muy grande. Y hay otro aspecto en donde pudiéramos decir que, por ejemplo, en educación escolarizada, todavía tenemos en el espacio de 23 a 29 años de edad, más de 155,000 mexicanas y mexicanos que nunca han pisado la escuela, porque no hemos sabido cumplir con esa obligación. Y tenemos hoy en día, por ejemplo, entre 1,5 millones de alumnos de 3 a 5 años que no han tenido acceso a educación inicial. Entonces, ¿dónde está el reto de la cobertura? En educación inicial. Es novedosa y los primeros 1,000 días de una persona son las que generan una expectativa. No quiero ser fatalista y decir que origen es destino, pero evidentemente los primeros 5 años son muy importantes para el amor, la autoestima, los valores. En educación preescolar todavía tenemos déficits importantes de alumnos que no están ni en primer año de preescolar ni que han terminado los 3 años de preescolar. En primaria, sin entrar a tanto detalle,
casi tenemos el 100%, pero no es ningún mérito. Pero todavía encontramos niñas y niños que no están en esto. En secundaria ya tenemos pérdidas. Y del paso de secundaria a media superior, también tenemos más pérdidas. Y en el caso de educación superior, tenemos una cobertura apenas del 43%. Hay al menos una docena de países de América Latina que tienen mayor cobertura en educación superior que nuestro querido México. Entonces, tenemos que entender que la cobertura no es suficiente. Segundo elemento, el aprovechamiento, la calidad y el rezago educativo. ¿Qué es el rezago educativo? Es cuando una persona no tiene escolaridad y cuenta con más de 15 años de edad y no ha culminado la secundaria. Esa es la definición. Hace apenas algunos años teníamos en México, en 2019, casi 30 millones de personas en esa condición, cifra equivalente a una situación verdaderamente catastrófica. Y recientemente, debido a la pandemia, hemos tenido deserciones muy graves. Por ejemplo, el 12% está entre una edad de 15 y 17 años y muchos de ellos, sobre todo la deserción que tuvimos a partir de la pandemia, que no es culpa del régimen, simplemente nos desnudamos todos por no estar preparados, es que las deserciones se dan principalmente por temas de salud y en algunos casos por temas de condiciones socioeconómicas. Hay que recordar que tenemos muchos Méxicos. Por ejemplo, en un estado como Oaxaca, que tiene 570 municipios, hay personas que tienen que caminar más de 2 horas para llegar a un lugar que se llama escuela. Y en esa escuela tenemos como el 40% aproximadamente de los planteles, lo que le llama la escuela multigrado, donde no hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, sino que en un solo salón, uno o dos maestros tienen toda esa integración. Esa es la simetría que tenemos en este país. Y lamentablemente, quienes más han sufrido durante la pandemia es donde ha habido mayor rezago educativo. Y esto se ve principalmente donde hay mayor pobreza. Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Veracruz. Y los estudios de especialistas nos dicen en este tema de rezago que muy probablemente a partir de la pandemia hay una pérdida del equivalente a 2 años de escolaridad. Entonces, si la tragedia ya era grande, ahora es mayor. Hay enormes diferencias entre un alumno o alumna que va a una escuela urbana en una colonia de cierto nivel socioeconómico a quien está en los estados que ya hemos comentado. La calidad es un juicio de valor y lo que necesitamos es hacer mediciones y no es fácil hacer una medición de la evaluación escolar. Una vez que se cierra la puerta del aula, donde hay aula, porque hay lugares donde no hay aulas, no sabemos con exactitud qué es lo que está ocurriendo. Hay esfuerzos mundiales. Desde hace varias décadas, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico desarrolló la prueba de PISA. La prueba de PISA no tiene una carga ideológica. Es un instrumento para tener mediciones uniformes a ciertos niveles de edad, principalmente al concluir la secundaria, y en las últimas mediciones lamentablemente no estamos bien. ¿Y dónde está esa medición? Son tres. Uno, la lengua propia, que es la lengua nativa. Segundo, las matemáticas. Y tercero, las ciencias exactas y naturales. Era de esperarse que durante la pandemia estas aproximaciones de aprendizaje iban a disminuir. Pero más allá de eso, sí tenemos que hacer comparación con otros países de América Latina y otros países de América Latina atendieron mejor la pandemia de lo que hicimos nosotros. Por ejemplo, en matemáticas, primera prueba, estamos en el 35% abajo del promedio general de los 80 países aproximados. En lectura, que es la segunda medición, estamos en el 21% por debajo del promedio general. Y
En el caso de ciencias naturales y exactas, estamos 27% abajo del promedio general. Hay que huir de las conclusiones fatalistas, porque no todo está mal. Tenemos que preguntarnos dónde es que podemos nosotros incidir para poder tener mejor las cosas. Y entonces tenemos que considerar que estos rezagos, estos problemas de deserción, de reprobación o de condiciones socioemocionales nos dan los indicadores para poder atender esto de una manera más plena. Entonces llevamos cobertura y llevamos el tema de la calidad, el rezago y las características del aprendizaje. Siguiente variable, el financiamiento. Si llegase un extraterrestre a nuestro país, no llegaría a la conclusión de que le damos importancia a la educación. Hay parámetros internacionales de lo cual estamos muy lejos. El país tiene muchas necesidades, desde luego, sí, y tiene muchos problemas. Y uno de ellos es que el camino y el motor del crecimiento y el motor del desarrollo pues tiene que partir de la propia educación. ¿Hemos invertido más recientemente? No. ¿Estamos mejor en la distribución del gasto? Tampoco. Entonces no hemos logrado ni en la autoridad federal ni en el Congreso mexicano el poder ubicar mejores condiciones de inversión. Y de lo que se ha invertido, habría que ver si es la mejor solución. Por ejemplo, teníamos, y podemos platicar en otro momento de eso, un programa estelar en el mundo reconocido, que era las escuelas de tiempo completo, y el régimen actual lo desapareció. Y creó otro instrumento que se llama La Escuela es Nuestra. No funciona con la misma filosofía ni da resultados directamente en la calidad. Podemos platicar de eso en otro momento. Por ejemplo, las becas, que sí son muy importantes. Las universidades para el bienestar, Benito Juárez, sin embargo, no tienen docentes, no tienen un modelo educativo acreditado, el alumno recibe o no asista o persevere en su aprendizaje en una serie de instrumentos. Entonces, en materia de financiamiento, tenemos un gran reto, tanto en materia federal como en materia estatal. Siguiente punto es la formación docente. Cuarto elemento. ¿Quiénes son los actores más importantes de la educación? Los padres y las madres y los maestros. Cualquier persona que evalúa esto se da cuenta que lamentablemente no tenemos suficiente participación de padres y madres de familia. Se acercan a la escuela cuando hay un problema de conducta o hay un problema de aprovechamiento. Habría que cambiar desde la nomenclatura y referirnos a la escuela como una comunidad de aprendizaje. La escuela no es un edificio, porque sería como un cuerpo sin alma. Y si alguien viera la escuela solamente como edificio, nos daríamos cuenta que muchas escuelas no tienen agua, no tienen conectividad, no tienen biblioteca, no tienen espacios recreativos y culturales. Entonces tendremos que modificar el concepto y hacer comunidades de aprendizaje. Y en esto, pues en una comunidad, la razón de ser es el alumno, la forma de ser es el maestro. Y la formación docente necesita una mayor dedicación. Soy orgulloso egresado de la Escuela Pública Mexicana, de una primaria y de una secundaria anexa a una escuela normal en Guanajuato capital. Y por mi experiencia desfilaron decenas de profesores que estaban practicando con nosotros, nos conocíamos, en muchas ocasiones desarrollábamos relaciones platónicas de una gran admiración, pero finalmente se iban al campo de todos los días. Y por eso lo que hoy tenemos que reconocer es una deuda socialmente incumplida con el magisterio. Su régimen laboral, sus prestaciones, su forma de relación, para poder entender que como en otras culturas en nuestro planeta, al maestro se le tiene una
admiración reverencial. Y nosotros tenemos maestros que merecen un gran reconocimiento, que con polvo, sudor y lágrimas hacen milagros todos los días. Se levantan temprano, hacen su mejor esfuerzo. Junto con esto, en el aspecto docente, por ejemplo, hay una figura que existe en el tema laboral y que no está bien atendida, que son los asesores técnico-pedagógicos, los ATPs. Hemos hecho recientemente un esfuerzo, sin éxito, para que en la legislación y en la política pública se les pueda dar un margen de mayor certeza laboral. Estamos hablando de más de 1,5 millones de maestros. Estamos en la relación laboral en un país que tiene casi 50 sindicatos magisteriales y cuya relación principal es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que tiene más de 1,5 millones de miembros, es el sindicato más grande de América Latina. Tendremos que revisar, y hago una separación con mucho respeto entre lo que es el maestro y lo que es la relación sindical. Ambos merecen darle la consideración necesaria. Necesitamos hacer un esfuerzo mayor en el tema de los maestros. Voy a poner un ejemplo del fracaso que tenemos hoy en día. Para este año, el presupuesto tiene aproximadamente 155 pesos para formación de maestros. 155 pesos. ¿Cuántos boletos de un camión urbano es esto? O sea, un país necesita ubicar esa inversión donde están sus prioridades. Y también un reto que tenemos en esto es que la educación normal está poco ligada al sistema universitario. Fui profesor de la materia de planeación de la educación en la Universidad de Guanajuato y al paso de los años he podido ir conociendo las necesidades de las escuelas normales en donde realmente no hemos entregado la dedicación necesaria. Quinto elemento, el modelo educativo. En toda la educación en el mundo hay 3 aspectos que nunca terminan por completo. Uno es el modelo educativo, segundo es el modelo de formación del maestro y tercero el modelo de evaluación. Ya empezamos a ver el tema de la formación del maestro. Ahora me quiero referir al modelo educativo. Hay una característica que es casi única en México y es que el artículo 3º le otorga la atribución a la Secretaría de Educación Pública para tener prácticamente el monopolio de los contenidos educativos en educación inicial, en educación básica, preescolar, primaria y secundaria y en educación normal. Esto no ocurre en el resto del mundo y no es común. Tiene un antecedente histórico-cultural por homogeneidad, por la atención de asimetrías, pero vamos a cualquier otro lugar del mundo y hay un principio mayor de libertad académica. Y es común que cada administración federal pues quiera hacer su cambio en el modelo educativo. ¿Tiene derecho a hacerlo? Sí, pero las propias leyes exigen una serie de requisitos, y después nos podemos referir a eso por el tema de los libros de texto que se hicieron, y lo digo también con mucho ánimo de respeto. No es lo mismo un secretario de la estatura de Torres Bodet o ese tipo de personajes que tenían una relación intelectual significativa a lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, prueba de que lo que se ha hecho recientemente en el aspecto del modelo educativo es que cuando vemos el Plan Nacional de Desarrollo del señor presidente de la República, no hay una sola palabra que se refiera al modelo educativo para cambiarlo. Si revisamos en la Secretaría de Educación Pública el programa de educación que deriva de una atribución federal, no había ningún intento de revisar el modelo educativo, por las razones que desconozco. Pero las cosas empezaron a cambiar
Y en enero del 2022, hace 2 años, por un boletín, sí, por un boletín de la Secretaría de Educación Pública, nos enteramos que querían hacer una revisión y que abrirían una discusión que prácticamente no se hizo, no hubo consulta, no participaron padres de familia, no participaron maestros en cantidades significativas, no participaron especialistas y se brincaron las normas para hacer todo esto y de forma tal que hoy pues tenemos un nuevo libro de texto bastante mal hecho. Podemos platicar al respecto sobre qué se puede y debe hacer, pero de última ocurrencia, sin sentido estratégico, se trató de diseñar un nuevo modelo educativo que evidentemente no es el modelo que necesitamos en México, porque no tiene por delante una serie de requisitos que podríamos comentar. Siguiente ingrediente, sexto, la evaluación. Todos nos quejamos de la evaluación, pero todos podemos aprender de la evaluación. ¿Existe la evaluación perfecta? No, pero sí existen modelos de aproximación sobre cómo evaluar el sistema educativo. Por ejemplo, en la presidencia de 2000 a 2006 se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se convirtió en un ejemplo de referencia mundial, y en la contrarreforma, en esa parte de lo que se promulgó el 15 de mayo de 2019, desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se creó una institución de otra naturaleza que, por cierto, en la última iniciativa presidencial de la semana pasada quieren desaparecer para que la parte de evaluación, que era independiente, crítica y que buscaba ser objetiva, ahora está en la Secretaría de Educación Pública. La evaluación no puede estar solamente en la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría tiene derecho a hacer sus evaluaciones, por supuesto que sí, pero necesitamos criterios independientes, claro. No entienden, y algunos no entienden que esto no es una circunstancia de simplificación o de austeridad o de austericidio, sino que realmente necesitamos tener mejores indicadores en la educación para evaluar al alumno, al maestro, al directivo, el centro escolar, el sistema educativo, y compararnos con lo que están haciendo en las mejores prácticas en otros lugares del mundo. Y luego, como en los últimos años el actual régimen huye de las estadísticas, el 11 de abril del año pasado se decidió algo que es absolutamente irracional y contraproducente, porque el INEGI, un órgano autónomo del Estado mexicano, era el que tenía algunas mediciones sobre deserción escolar, accesibilidad, alfabetización. Pues ahora la administración en turno decidió que ya no quiere evaluaciones del INEGI. Entonces, si cualquier persona sabe que entramos a un bosque que no está en las mejores condiciones, pues estamos entrando a ojos cerrados, sin saber ciertas estadísticas que siempre serán perfectibles, porque hay que tener cuidado con la estadística. La estadística, un solo indicador no nos da ni la fotografía completa, ni la película, ni tampoco la solución. Tenemos entonces, y paso a la parte final, pues tenemos muchos retos por delante, donde necesitamos tener una educación a la altura de lo que México merece. Una educación humanística, crítica, científica, incluyente, que propicie el desarrollo integral de la persona y que pueda atender los temas más importantes que estamos viviendo en el momento. Por ejemplo, en la ocurrencia del boletín de enero del 2022, en lugar de estar atendiendo la pandemia, la deserción, la reprobación, las consecuencias socioemocionales, pues lo que se quiso hacer es otra tarea. Siempre será respetable, pero no estuvo bien hecha. ¿Qué es lo que más preocupa a nivel internacional? Primero,
la recuperación de aprendizajes. Ahí tenemos un déficit muy importante. Segundo, la atención socioemocional, porque todos tuvimos pérdidas durante la pandemia de seres queridos, de diferentes personas, y no ha habido una atención integral a todo esto. Tercero, la parte de la evaluación y finalmente, desde luego, el tema educativo. Necesitamos entonces tener una mejor educación. Entonces no queremos una educación de primera y de segunda. La educación es una función pública, la haga el Estado o la hagan los particulares. Tuve el honor de ser rector de mi universidad pública y al igual que el muro de Berlín que cayó en el 89, creo que no hay que diferenciar la educación. Hay que crear un sistema público. La principal matrícula sí está en el sector público. El 89% de preescolares es público, el 91% de primaria y secundaria también es pública, la media superior es el 86% y la superior ha ido disminuyendo porque hemos tenido menor capacidad de respuesta y está en el 64% en este momento. Y lo que necesitamos es atender lo esencial, la formación de los maestros, la formación de los padres de familia, que no le toca al gobierno, es una situación que le toca a la propia sociedad, y lo que quisiéramos todos es que no hubiera una escuela de primera y una escuela de segunda. ¿Por dónde van a provenir las soluciones? Pues van a venir de los actores, los maestros, los padres, las madres, las especialistas, los propios educadores. Y tenemos que entender que en el camino se van a tener que tomar algunas medidas muy importantes que ya se han hecho en otras partes del mundo y que serán importantes de hacer. Ejemplo, sistemas de acreditación, la relación de la universidad con la vida social y la vida laboral, así como también vamos a requerir modelos educativos mucho más flexibles, instituciones mejor consolidadas y también el entender que las escuelas o las comunidades de aprendizaje van a tener que ser un faro que ilumine las condiciones de nuestro país. Voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos hecho sugerencias en otras etapas de la vida laboral de que la escuela esté abierta de 7 de la mañana a 12 de la noche o todo el tiempo para que sea un centro en donde se pueda alfabetizar, formar a las personas, atender a las personas en diferentes condiciones, que tengamos las escuelas de tiempo completo, que podamos tener mejores formas para todo esto. Entonces regresamos y hago un repaso ya para concluir de manera pues muy sencilla. Necesitamos más involucramiento de padres de familia, de maestros, de alumnos. No toqué el tema de la violencia escolar y es un tema también muy grave. Las escuelas ya no son un espacio seguro y tenemos que reconocerlo y atenderlo. Hay que atender la pluralidad cultural, la parte lingüística. México es uno de los países más multiétnicos del planeta. Tenemos 68 lenguas indígenas que tenemos que atender. Entonces, ¿dónde están los tiros de precisión? Uno, en la educación inicial, de las que ya hicimos algunos comentarios. Segundo, en la educación preescolar para mejorar la cobertura, la calidad, la calidez, la atención necesaria. Tercero, en la primaria para poder tener el 100% de la cobertura y una normalidad ordinaria mejor. Cuarto, en la educación secundaria, donde también tenemos problemas de conducta. Está documentado que, por ejemplo, las principales incidencias de muerte en el país en los jóvenes son por homicidios y por enfermedades socioemocionales. Entonces ahí tenemos un tema por atender. Quinto, el gran punto invisible es la educación media superior. Es como un hoyo negro
que requiere una urgente revisión. Sexto, en educación superior, pues vamos a tener que tener modelos más flexibles, mejores becas, mejores modelos educativos, y de ahí en adelante pues necesitamos vincular la ciencia también. Los países que han hecho cosas significativas han podido desarrollar una cadena virtuosa de educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación, y necesitamos acercar más a las comunidades científicas con las comunidades escolares, y también reconocer finalmente que hay poblaciones especiales que están en franca desventaja. Por ejemplo, la población indígena, los adultos mayores, donde tenemos un pendiente enorme. Tenemos más de 4,5 millones de analfabetas en un país que tiene casi 130 millones de habitantes. Este dato es un flagelo, es absolutamente inaceptable y que por supuesto tenemos que corregir. Todos los caminos del futuro pasan por la educación. Entonces tenemos que imaginar un mejor camino y de eso seguramente platicaremos. Hasta aquí el comentario para abrir el apetito, el bolo alimenticio, y que podamos escuchar y proponer y comprometernos todos. Muchísimas gracias, querido José Luis, sobre todo esta visión tan amplia que nos das, una propuesta integral y sobre todo el diagnóstico que haces, no satanizando lo que hay, reconociendo, pero también los grandes retos que tenemos como, pues como país. Yo les quiero pedir a todos que levanten la mano quien quiera hacer un comentario. Eh, Ahí está, mi querido primo Pepe Uribe, querías participar, por favor, levanta tu manita, pero yo sí te quiero hacer una pregunta antes de pasar el micrófono, querido José Luis. ¿Tú qué opinas de lo que se ha hecho ahora después de la pandemia, que evidentemente se sufrió no solo un rezago educativo, ya lo mencionaste, pero también en el tema psicoemocional? ¿Qué opinas lo que se ha hecho y cuál sería la propuesta para la próxima administración? Que bueno, estamos seguros que finalmente pues va a ganar la propuesta esperanzadora, que hoy por hoy tenemos esa apuesta. ¿Cuál es la propuesta que ustedes están integrando para estos niños, niñas y adolescentes que han quedado muy rezagados y sobre todo muy inseguros, porque hablamos con ellos y definitivamente están incluso tristes, enojados con lo que pasó? ¿Cuál es la propuesta? Yo sé que tú no eres el candidato y yo creo que sí nos podrías hablar un poco de lo que hoy se está haciendo como agenda. Denise, gracias. En ocasiones me dicen José Luis, que es mi hermano, a quien Ay, quiero Juan también. Carlos, es verdad, perdóname, he tenido a José Tengo Luis un, también y tengo un acabo de hablar hermano de él, inmensamente talentoso del que me siento muy no lo orgulloso, sé. y Está con bien, Juan Carlos, frecuencia una disculpa. nos mezcla. Bueno, le mando un saludo muy afectuoso también a mi hermano José Luis. En este momento hay una serie de restricciones para hacer propuestas a nombre de ciertos aspectos. No se puede presentar candidatura, restricción número 1, no se puede pedir el voto, segunda restricción, y tercero, no se pueden hacer propuestas formales. Sin embargo, sí podemos hablar de un deber ser en lo general. Pues todos queremos un sistema educativo robusto, cuyo eje de decisiones sean decisiones científicas, racionales, humanísticas, confiables, con una gran participación de maestros, de especialistas, de padres de familia, que sepan aprovechar los mejores avances tecnológicos. No hablé de ello, pero por ejemplo la inteligencia artificial va a modificar un gran conjunto de tareas, que reconozca la pluralidad cultural y lingüística de este país, que sea incluyente, que forme en ciudadanía. Nuestra Constitución nos dejó la ciudadanía demasiado fácil y no cumplimos. 1, educar a los hijos y no lo hacemos de manera plena. 2, votar y ser votado y tenemos un gran abstencionismo electoral. 3, inscribirnos en el Ejército y en la Guardia Nacional y no lo hacemos de manera
activa y finalmente pagar las contribuciones. Entonces sí necesitamos un lugar en donde necesitamos imaginar cómo se pueden hacer mejor las tareas. Denise, empezaste con la pregunta de carácter socioemocional. Sí, necesitamos reconocer que somos frágiles, que tenemos problemas muy graves, en donde no podemos asumir que el educando llega a la escuela y olvida los temas de familia que deja atrás. Y tenemos familias desintegradas, y tenemos familias en pobreza, y tenemos familias con violencia, y tenemos una serie de problemas muy, muy graves. Y lo mismo el maestro y la maestra, que tampoco han sido formados para poder atender este tipo de condiciones. Y a veces prefieren bajar las persianas y simular a que el tren camina y que nadie está ocurriendo. Entonces tenemos que entender la educación durante y para toda la vida como un sistema que empieza por la familia y sigue por todos los espacios sociales y desde luego que pasa por la escuela. Pero la escuela no es una guardería. La escuela es un lugar de construcción, de aprendizaje, de habilidades, valores, conductas y actitudes, pero hay que erradicar probablemente frases como la escuela, porque la escuela se le considera un edificio. La guardería no es un lugar para guardar personas, es un lugar para construir. Entonces necesitaríamos redefinir muchos aspectos y evidentemente, como lo señalamos, tanto el modelo educativo como el modelo de formación de docentes, como el modelo de evaluación van a tener que tener cambios muy significativos. Y eso es lo que estamos escuchando. Estamos en la escucha y eso vamos a proceder. Cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender. Hoy venimos a correr ese riesgo. Maravilloso, querido Juan Carlos. Nada más voy a leer 2 comentarios en las redes. Rafa Elías, mi querido amigo Rafa, un abrazo enorme y te manda un grandísimo saludo, querido Juan Carlos, Rafael Elías. Y Lucía Serrano dice, gracias por estas conferencias de las mesas de coordinadores del próximo gobierno. Muchísimas gracias, Lucía Serrano. Ahora voy a abrir el micrófono, pero les voy a pedir la mayor brevedad, por favor. Te dije José Luis porque estaba yo hablando, acababa de hablar con José Luis Luege, pero no se perdona de todas maneras. Adelante, perdón, voy a abrirte el micrófono. Pepe Arenas, por favor, Pepe, nada más tu pregunta, si eres tan amable. Claro que sí, muchas gracias, Denise. Juan Carlos, buena tarde. Muy breve, nada se puede remediar si no se cuenta con un diagnóstico y creo que el que ustedes han hecho es un excelente diagnóstico. Solo quiero aportar un par de ideas que creo que son importantes. Nuestro sistema ha sido tradicionalmente un sistema memorístico en el que no se le enseña al alumno a razonar. Yo pienso que debería ser de obligatoria enseñanza el ajedrez en las escuelas, empezando desde la escuela preprimaria y luego la primaria, para que nos acostumbráramos a razonar gracias al ajedrez que tiene pues muchas otras grandes ventajas de ejercitarlo. Y así también creo que sería muy importante para el desarrollo de los muchachos y para que hagan las cosas más rápido y mejor, que aprendan mecanografía. Esa debería ser otra materia obligatoria. Es todo lo que tenía que decir. Gracias. Gracias, Pepe. Juan Carlos, ¿quieres que sean 3 preguntas y luego respondes o una por una? Tú mandas, patrona. Ay, 3 parece bien. Padrísimo. Ahora sí, va con mi querido René de Guadalajara. Adelante, adelante, René. Abre tu micrófono, René. ¿Ya me escuchan? Ya. Muy bien. Ya sé que no pueden dar propuestas ni nada, pero con lo que ha pasado, ¿están planeando algo para cuando lleguen, vamos a decir, recuperar? Porque se perdieron 2 años. Ahora, como dijeron, no hay comprensión. Aparte de esos 2 años que fueron de los de la pandemia, que no hubo evaluación, que todos pasaron y los años siguen avanzando y avanzando, ¿cómo llega un alumno de primaria a secundaria y cómo va a llegar un alumno de secundaria a preparatoria? De ahí, ¿hay algún plan que tengan o están pensando ya en ello? Es todo.
Muchas gracias, sobre todo por tu brevedad. Gracias, René. José María, adelante, bienvenido. Muchas gracias, Denise. Juan Carlos, una pregunta. ¿Qué pensarías del voucher educativo, que es un cupón para que los pobres entren en escuelas privadas? Muchas gracias. Adelante, Juan Carlos. Preguntas muy estimulantes. Pepe, coincido con la apreciación de que tenemos que ir más allá del tema memorístico. Instrumentos como el ajedrez y los demás que nos das son muy valiosos. Está probado que esto puede utilizarse. Tomamos nota con este tipo de herramientas. René nos comenta sobre el tema del déficit. Vamos a estar en un programa emergente. Voy a poner un ejemplo de lo que no hacemos, que pudiera darse. Tenemos más de 500,000 de maestros jubilados. Es un ejército. Cuando se diseñaron las jubilaciones, las personas terminaban su ciclo laboral y prácticamente tenían sus pocos últimos años de vida. Hoy tenemos maestros que se están jubilando y tienen una expectativa de vida de 25 a 30 años más. Hay un ejército ético que con disciplina y con gran convicción y pasión nos pudieran ayudar para estas cruzadas. Una de ellas tiene que ser un programa de emergencia. Por ejemplo, se tiene que hacer un programa tutorial y ese programa tutorial puede darse si abrimos los espacios educativos y vamos más allá de las pocas horas para que se tenga este concepto que el régimen actual no entiende de las escuelas de tiempo completo, en donde se perseguían cosas como las siguientes. Uno, el fortalecimiento del aprendizaje en ciertos contenidos curriculares. Segundo, el fortalecimiento del uso de las tecnologías. Tercero, la alimentación saludable, que a veces la persona no llega con eso. Cuarto, el aprendizaje de la lengua extranjera. Quinto, el desarrollo de las artes y las humanidades. Y sexto, el desarrollo físico. Todo esto que estaba en el diseño de, por ejemplo, una escuela de tiempo completo, es un ejemplo de algo que puede recuperarse de alguna manera. Imaginémonos un lugar abierto en horarios en donde se pueden ofrecer este tipo de tareas. Me imagino hoy, por ejemplo, a un secretario de Educación como el primero, como Vasconcelos, arremangado, platicando con los maestros, platicando con los padres de familia, conversando con los alumnos, haciendo tareas. Entonces sí necesitamos un programa emergente. Y finalmente, José María, nos hacías la pregunta, ¿me la repites, por favor? José María, Garza. lo de los vales para en de escuela. los vouchers, sí. Sí. Este es un programa que puede servir en algunos lugares. En Chile lo han hecho, pero hay muchas asimetrías. Lo que quisiéramos es que en cualquier lugar pudiéramos tener lo que el doctor Pablo Latapí, de gratísima memoria, nos decía de una normalidad ordinaria. Por ejemplo, una normalidad ordinaria es una escuela donde el maestro llega a tiempo y no falta, donde hay una evaluación integral y se comparte, donde la autoridad educativa está presente, donde los padres de familia están participando. Y el tema de los vouchers se da donde hay un mercado que pueda utilizarse. No sería sencillo que en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, donde hay mayor rezago educativo, esto pudiera funcionar. Lo que sí tendríamos que ver son diferentes instrumentos con una actitud innovadora. Innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado y lo que necesitamos es que el alumno, donde quiera que esté, pueda florecer. Entonces, con cautela, habría que estar innovando este tipo de experiencias y de instrumentos. Ay, perdón, me entró una llamada. Gracias, José María.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. María, antes de pasarle el micrófono a María, yo les quiero decir que Jesús Horacio Vélez puso una propuesta para que seamos, él está haciendo un gran trabajo para fomentar y motivar que participemos como observadores electorales. Yo creo que todos y todas es importantísimo que participemos y para eso él puso aquí, lo puso aquí en el chat. Por favor, métanse para que podamos empezar todos a inscribirnos en esta figura como ciudadanos. Adelante, mi querida María. Muchas gracias, Denise. Horacio, ya estoy inscrita. Y bueno, voy a leer para ser lo más objetiva posible. Además del ajedrez, la música y otras herramientas para enseñar a los mexicanos que aún se están educando enseñar a estos mexicanos a pensar. Hay otro sector de población, de ciudadanos, que no estamos bien educados en cuanto a la parte socioemocional. Y yo sé que el reto es gigantesco, ya de por sí con la gente que aún se está educando, con los menores y universitarios que aún se están educando, pero tal vez con la televisión abierta ir tumbando, como diría Miguel Zunzunegui, los mitos que nos dieron traumas y que nos han llevado de boca a la dulce demagogia. O sea, reeducar también las conciencias de los mexicanos adultos que ya no estamos en nivel educativo. Eso me gustaría mucho que incluyeran, don Juan Carlos. Eso es todo. Muchísimas gracias, querida María. Tocaste un punto importantísimo. No solo el tema socioemocional, porque nosotros como sociedad, no sé, coincidirás, mi querido Juan Carlos, que somos analfabetas emocionales. Nadie nos enseñó. Y yo te quiero comentar que participé en la creación de la iniciativa de la reforma educativa que hizo Peña Nieto. A mí me tocó todo este tema de trabajar con los niños lo que es inteligencia emocional. Era un paquete de reforma muy interesante, muy propositivo y lamentablemente se derogó. Pero yo creo que también el tema de inteligencia emocional en los niños es importantísimo en este paquete de propuestas que se están haciendo. Ese es un comentario, si quieres al ratito me comentas. Ahora sí, Jesús Horacio, el que les decía yo que está haciendo un gran trabajo con observadores. Adelante, Jesús. Gracias, Denise. Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte, igual que al estimado diputado, colega Juan Carlos Romero, desde Guanajuato. Un saludo, Juan Carlos. La materia es la siguiente. ¿Cómo podemos hacer en la parte educativa para que los ciudadanos tengamos esa responsabilidad cívica de poder hacer valer los derechos que tenemos y nunca nos los han inculcado ni en la parte cívica ni en la parte académica? Me refiero precisamente a esta figura de la observación electoral, que es una figura que ha existido durante años y nunca se ha explotado. Y hablo de la explotación en el sentido de que como ciudadanos podemos dar la certeza que este proceso requiere y que este proceso va más allá de los partidos políticos. Este es un proceso ciudadano y tenemos que fortalecer las decisiones del árbitro electoral, pero no con la manga ancha, porque también bajo la observación electoral el INE es sujeto de nuestros informes y en caso de ser necesario, también de las denuncias que podamos interponer bajo esta figura para verificar que se atienda el debido proceso como debe de ser. ¿Cómo incluir esto en la materia educativa, diputado? Muchas gracias. Muchas gracias. Edmundo Ortiz, qué gusto verte por aquí. Adelante. Gusto en saludarte, Denise. Gusto en saludar también a don Romero. Cuando fue gobernador de Guanajuato, yo estaba en el Consejo Técnico del Agua de Silao, Romita, Guanajuato. Tuve la oportunidad de trabajar con él y él apoyó en desarrollar un folleto que le dimos a los maestros de cómo realmente saber utilizar el recurso del agua. Y ahora que tenemos el problema tan grande del agua y además oyendo, por ejemplo, la disponibilidad de esos maestros jubilados, yo quisiera que se pudiera contemplar en la siguiente administración campañas a través de los tantos medios que tenemos, campañas como en el pasado había campañas de alfabetización y en este caso en especial campañas también para saber
el buen uso del agua y el saber el aprovechamiento y el ahorro. Entonces, ojalá que en el futuro, aparte de la educación formal en las escuelas, pudiera contemplarse una educación a través de los medios a toda la población en general, y creo que sería una posibilidad y un beneficio real que sí se puede lograr. Mucho gusto en saludarle, don Carlos Romero. Adelante, querido Juan Carlos. Gracias, María. Hay un conjunto de psicólogos y pedagogos que no estamos incorporando de manera activa al sistema educativo. Entonces lo estamos guiando por cardiología, por corazonadas, pero eso no es suficiente. Desde luego que el alma y el corazón de la persona son insustituibles y necesitamos incorporar, porque hay que entender que el desarrollo de la inteligencia hoy de manera más amplia incluye sí la parte de conocimientos y aptitudes, segundo la parte emocional y tercero la parte social. Entonces tenemos que ver un espectro de un desarrollo integral, porque generalmente solamente pensamos en respuestas automáticas o de opción múltiple. Al paso hago el comentario de lo que hizo Denise. Ningún gobierno intenta las cosas para fracasar. Esa es mi noción. Hay que aprender de todos. Me tocó ser presidente de la Comisión de Educación en el Senado de 2012 a 2018, colaborar en disenso y en propuesta crítica propositiva y comprometida con la administración federal de ese momento, y seré el primero en defenderlo y en criticarlo, porque nada es perfecto y en el mundo académico las cosas siempre pueden mejorarse. En la etapa final de la administración anterior, el secretario Nuño dejó un modelo educativo muy razonable, que sí siguió un proceso de consultas y que de repente alguien llegó y dijo que no servía. Esas expresiones son irracionales, como escribía Octavio Paz: la ceguera biológica nos impide ver y la ceguera ideológica nos impide pensar. La educación es tan importante que no puede tener sesgo de ideología, ni de partido, ni tiene que tener criterios de carácter electoral. Nadie lo merece. Jesús Horacio, la observación electoral, sí, necesitamos formar en ciudadanía. Y eso tiene varios elementos. La ciudadanía no solamente ir a votar cada 1000 días, es ser buen hijo, buen padre, buena pareja, buen vecino, buen estudiante, buen empresario, buen cooperativista, buen sindicalista. Y la observación electoral es muy significativa. En el viejo sistema tuvimos dos grandes cánceres: el abstencionismo y el fraude. Y hoy el fantasma del abstencionismo permanece y el fraude ahora es cada vez más sofisticado. Hay instrumentos de la ciudadanía como son los de observación electoral. Estamos a favor de una educación cívica y recordar que la educación cívica empieza en la casa, porque tiene que ver con la discusión, los valores, las conductas, las actitudes, lo que está ocurriendo en la convivencia de todos los días. Pero es que pensamos en educación y, como lo expresé hace unos minutos, pensamos en la escuela. No, hay que pensar en educación en cada espacio, iniciando por el espacio inmediato. Edmundo, qué gusto coincidir desde el principio que nos conectamos, nos identificamos. Hoy el agua se ha convertido en un tema estratégico de seguridad nacional y de supervivencia. Y sin duda que ese es uno de los temas en donde como sociedad no estamos preparados. Y son los déficits recientes que tenemos en varias de las grandes ciudades del país las que nos están obligando a revisar el tema del agua. Soy legislador de un distrito, como se comentó, que incluye municipios como San Felipe, San Diego de la Unión, Guanajuato, Ocampo, y hay lugares en nuestro distrito donde está extrayendo agua a más de medio kilómetro de profundidad. Tenemos un problema enorme y todo el mundo lo conoces de muchos años, y sin duda que el tema del agua va a ser muy importante. Por cierto, la próxima persona, José Luis Luege,
va a estar el próximo jueves y va a platicar de este tema del agua, en donde tenemos muchos pendientes por diagnosticar y por resolver. Nada más caro que lo que no se tiene. El agua es vida y necesitamos atender una mejor cultura del agua que tiene que ver con los hábitos personales, familiares y otras tareas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias Edmundo. Siguen Enrique Zúcar, Dinora y Víctor Alejandro. Les voy a pedir que sean breves. Adelante, Enrique. Buenas tardes. Yo quisiera traer a la mesa el tema de la educación básica y a nivel medio, en inteligencia artificial, computación en general, como mencionaba Juan Carlos, algo muy importante y crítico en la actualidad. Y entonces necesitamos desarrollar estas habilidades desde la educación básica, la educación media, traer lo que se llama pensamiento computacional y preparar a nuestra población para los nuevos retos con estas tecnologías. Entonces es algo que creo que debe de incluirse en cualquier plan educativo hacia el futuro. Gracias y saludos de mi hermana Shafía, Juan Carlos. Muchas gracias. Dinora, adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Pues la base en la que nosotros estamos, en una comunidad indígena totalmente en la Sierra Tarahumara, a través de usos y costumbres y en formación para la vida, lo que pues vengo a poner sobre la mesa en cuestión de educación también tiene que ver con sustentabilidad, tiene que ver con lo que hacemos con nuestros residuos, pero sobre todo que también que se ponga en las escuelas la cuestión de saber de dónde vienen nuestros alimentos, quiénes los producen y por qué los niños que tengan la posibilidad de trabajar con la tierra, de formación, no solamente en el aula, trabajar con la naturaleza, con ese gran respeto a quien nos da cobijo, nos da comida y que ni siquiera saben de dónde viene y que es una formación básica, porque ¿cómo queremos que un niño aprenda si ni siquiera trae el alimento básico en el estómago? Entonces, pues nosotros somos una asociación civil que ya tenemos más de 12 años aquí en la Sierra y con mucho gusto está para ustedes, para que la conozcan y que podamos ir, pues ahora sí que de boca en boca, participando con todo esto, porque México tiene todas las posibilidades, todos los climas, todas las altitudes, todos los desafíos, pero también es el cuerno de la abundancia. Aprender a cuidar lo que somos y lo que tenemos. Así que se los agradezco y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Dinora. Ahora, Víctor Alejandro, adelante, por favor. Muchas gracias, Denise. Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Felicitaciones por la exposición. Mi comentario es, yo creo que tenemos un poco olvidado la educación con valores y los valores más universales en la educación mexicana desde hace mucho no se incentivan como tal. Y yo pienso, por ejemplo, en la educación, en los valores democráticos, en la educación, en los valores de la fraternidad, la solidaridad, además de la calidad académica, que es muy importante porque es la forma en que mucha gente puede acceder a mejores niveles de vida. También lo es importante la conciencia de la nación que somos, de nuestras potencialidades, el desconocimiento de nuestra historia y muchas situaciones que se han ido acarreando en la educación y que por no ser técnicas o por no ser temas de capacitación o ciencia se van dejando. Sin embargo, muchas veces ahí está, me parece a mí, una de los orígenes de que nuestra educación esté desintegrada, que esté falta de coherencia y falta de un cuerpo universal que una tanto a un maestro de educación media básica como un maestro de primaria, porque cada quien a su interpretar trata de dar lo que entiende como una buena educación, pero realmente hace falta un esquema madre de coordinación que se enfoque hacia los valores universales como es el amor, la fraternidad, la capacitación, la prosperidad, la democracia, la solidaridad. Esos eran mis comentarios. Muchísimas gracias. Adelante, querido Juan Carlos.
Enrique, saludos a mi querida amiga Sofía. Gracias por conectar. Sin duda el tema de la inteligencia artificial es muy importante. No está ni en conocimiento y nos está abriendo una gran avenida inimaginable, transversal en todos los espacios de la vida. Vamos a tener que acudir a las nuevas tecnologías, ver cómo acceder a ellas. Hay realidades que, por ejemplo, a veces no recordamos. En el caso del bachillerato, que hay una obligatoriedad de proveer el servicio, la mayor parte de la matrícula está en telebachilleratos y no tenemos buena infraestructura y tenemos que ver el modelo educativo y el modelo de formación de docentes. Lo que sí tengo en mi convicción humanística es que por mucha tecnología, nada sustituye a un buen maestro. El conocimiento ahí va a estar y va a ser disponible y se va a socializar, pero el valor de un maestro y de su apoyo es insustituible. El que nos da las palmaditas, el que nos corrige, el que nos estimula, y por supuesto que necesitamos tecnología con humanidades sin perder el sentido humano de las cosas, y esto está abriendo un espacio inédito en nuestras vidas. Dinora, sí, el tema de alimentos. Hay poco conocimiento porque tenemos una noción extraña de la educación, cuando la educación nos hace tener que ser mejor persona, mejor ciudadano y mejor en todos los papeles. Y haces una referencia a las comunidades indígenas. Por ejemplo, en 68 grupos étnicos que tenemos en el país, la convivencia familiar de los primeros años de vida también es insustituible, porque ahí es donde los valores, las conductas, las actitudes, la herencia cultural, que tiene raíces profundas y frutos fecundos, nos va a tener que dar mejores condiciones para todo esto. Y hay temas que hoy se han mencionado, como el agua, como los alimentos, donde que a pesar de la escolaridad, como dicen mis hijos, en la Universidad Rolando Calles, o en la Universidad Rolando Callejones, desde Guanajuato capital, lo que tenemos que ir aprendiendo es de muchas cosas que se tienen que ir asimilando. Víctor, sí, educación pasa por valores. Hace años, en una conferencia en la Universidad de Guanajuato, al doctor Latapí, le escuché algo que me marcó la vida. Decía que México había confundido educación laica con educación carente de valores. La educación laica es una cosa, la laicidad es parte de la Constitución del Estado mexicano, pero no tiene que ver con la ausencia de valores. Y en esto, pues sí tenemos que educar los valores de la democracia, la fraternidad, la solidaridad. Y hay frases que de repente se exageran. Se dice que todo en exceso es malo. Pues no conozco a alguien que tenga exceso de verdad, o exceso de amor, o exceso de libertad con responsabilidad. Sin duda, como alguien lo ha expresado, la educación es todo lo que aprendí y que no olvidé después de que egresé de la escuela. ¿Y qué es lo que no se olvida? Los valores, las conductas, las actitudes, la posibilidad de pensar, de leer, de escribir, de comunicarnos, y sí tiene que haber una educación con valores. Y en un país como el nuestro, que tiene que haber libertad académica y que debe entenderse la pluralidad como una divisa y no como un mal tolerado, sí necesitamos esa unidad dentro de la diversidad y poner los valores por delante. Y uno de ellos que está amenazado en este momento y no abundo es el de la democracia. Y la democracia significa varios ingredientes. Uno, la separación y la colaboración de poderes. Segundo, el Estado de Derecho, la legalidad. Tercero, el fortalecimiento de las propias instituciones. Y finalmente, el momento estelar de la democracia, que es el voto.
No es el único, pero sí es el estelar y que tenemos que cuidarlo. La ley es un manto que nos protege a todos y todos estos valores de democracia tienen que alentarse. Se tiene que poner el conjunto de valores por delante. Gracias por las preguntas. Muchas gracias. Tenemos a Celia Cruz, Ruiz. Ruiz, perdóname. Ruiz, mi querida Celia, bienvenida. Rafa Elías y Marta Fernández. Adelante, Celia. Gracias, muy buenas tardes, señor Romero. La verdad es que es un placer tenerlo aquí en estos momentos. Yo siento que la causa de todo este desastre que tenemos en la política, en la nación y en todo, es la falta de civismo y de ética. Y no ubico en qué año fue que se dejaron de dar clases de civismo en la primaria y en la secundaria. Y recuerdo que en preparatoria se daba ética y ya no hay nada de eso. Entonces nadie tiene civismo, nadie tiene ética y todos hacen un desastre de la vida. ¿Cómo va a tener un hijo en su padre un ejemplo de buenas maneras, ay, se me fue ahorita la palabra, de valores, si no los tomó en su edad, en su adolescencia, en su escuela? ¿Cómo se los va a inculcar? Y sí coincido con usted totalmente que los valores y todo esto comienzan en la familia, pero nada sustituye a un buen maestro que conoce todo el tema y que les da un amplio panorama de todo. Yo quisiera que en sus programas, esa es mi propuesta, mi petición, que incluyan si es posible, desde el kinder, civismo, primaria también, secundaria, ética. Desde secundaria, la ética y la preparatoria y en la carrera profesional y todo, porque es la base de los valores, creo yo. Es todo. Muchas gracias, Celia. Mi querido Rafa, bienvenido, adelante. Gracias, Denise. Querida Denise, buenas noches. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Dos cositas, Juan Carlos. ¿Cómo se pueden rehabilitar los sindicatos charros que tanto poder tienen y que tanta influencia tienen para que tengan los intereses de los profesores, pero también de los alumnos como prioridad? Eso número uno. Y número dos, mucha gente me ha comentado, porque yo lo quise hacer, que la remuneración de los profesores es insuficiente, que no se puede vivir de ser maestro, incluso a nivel universitario. ¿Cómo se puede resolver ese problema? Esas serían mis dos preguntas. Y gracias y un gusto muy grande verte. Qué gusto, querido Rafa, también. Eres más que bienvenido aquí, ya lo sabes. Marta Fernández, adelante, hermosa. Gracias por lo hermoso. Buenas noches a todos, Juan Carlos. Soy Marta Fernández de Castro de Puebla. Probablemente no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo mucho de ti en las campañas. Primero que nada, te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Salúdame a Carlos Medina Plasencia cuando lo veas, y a sus bellas niñas y a su esposa. Y a tu familia también. Mira, yo tengo preocupación porque yo veo que hay demasiadas vacaciones y pocas clases. Que antes se daban los desayunos calientes, sobre todo los niños que tienen que salir desde su casa muy temprano para llegar sin nada en el estómago. Si ellos no tienen ningún alimento en el estómago, obviamente, pues no van a trabajar igual. Y también que se les pudiera dar a los maestros algo de poquito, porque pues a lo mejor no se puede mucho, pero de psicología, porque no saben tratar a los niños y muchos niños tienen muchos problemas emocionales que no externan, y al no saberlos manejar los maestros, incluso hasta de tener un coeficiente intelectual muy alto o muy bajo. Yo lo digo por experiencia, porque tengo uno con parálisis cerebral, un brillante y un talento, y son los niños a los que generalmente en los colegios no lo saben manejar. Entonces necesitarían un poquito de clases para poder ubicar al niño cuando un niño es hiperactivo o cuando es
es muy diferente esto, ¿no? Y los desayunos. Y además yo sí siento que es un exceso de vacaciones. Yo cuando fui al colegio, iba al colegio alemán, mis clases eran de lunes a sábado. Y nada más el domingo era el único día que no teníamos clases. Y se me hacen demasiadas vacaciones. Entonces eso también, el tener muchas vacaciones cuando regresan los niños a clases, obviamente ya todo lo que se aprendieron o mal aprendieron, ya se les olvidó. No sé si habría alguna manera de que redujeran esas tantas vacaciones y tantas fiestas que se hacen y hubiera más tiempo de vacaciones y regresar también a las clases largas, no las clases, bueno, no me acuerdo cómo se dice ahorita, pero que fueran más asertivas. Es todo lo que te quería yo decir y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias mi querida Denise, mi querido Jesús Horacio, a todos que Dios los bendiga y vamos a ganar. Estoy segura que vamos a ganar. Felicidades y que todos tengan una buena prosperidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, querida Marta. Ahora sí, José Francisco, qué gusto, les quiero presumir, es mi primo. Adelante, José Francisco. Hola, Denise, querida prima, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por la invitación y es un honor compartir este espacio con el diputado Romero Hicks. La verdad es que nos dio un mapeo interesante, completo y claro de la dolorosa situación de la educación en nuestro país. Un problema que venimos de rezago ya de muchos gobiernos para atrás y de todos los colores, porque hay que decirlo. Que en además de todo, tengamos un retroceso todavía peor, no exima la delicada situación que venimos arrastrando de muchos sexenios. Creo que uno de los problemas principales del sistema educativo mexicano es que a través de la Secretaría de Educación Pública, muy alejada de esos valores y de esos grandes maestros del siglo XX como Vasconcelos, como Torres, que ha estado en manos, como bien lo señaló el diputado Romero Hicks, tristemente de pseudosecretarios de lo que era, ha atendido a la forma y no al fondo. Yo llevo 39 años dedicado a eso y quiero decirles que es triste ver cómo y docentes estamos entre un 75 y 80% de nuestra gestión a docencia educativa y muy poco porcentaje al fondo. Hoy, de acuerdo a la normatividad, tanto en primaria, secundaria, la mínima calificación es 5, por estar sentado ya llegas al 5 sin hacer absolutamente nada. Y eso que nos regresaron este ciclo escolar el derecho al 5, porque como resultado de la pandemia, Te está cortando mucho, Pepe. Muy alegre. Pepe, no te escuchamos qué bien. Qué pena. No sé si sea el internet. Creo que sí, y te voy a pudiera hacer un poquito más. ¿No se escucha? Nos quedan 6 minutitos y nos faltan 4 personas, entonces si pudiera ser un poquito más breve, porfa. Sí, y ese fondo alejado del rigor académico, de los valores, de una verdadera y objetiva historia patria, y como lo han señalado, practicidad. Se oye pésimo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Pepe. Ana Lourdes, les pido, por favor, quedan 5 minutos y faltan 4 personas. Si pudieran nada más hacer su pregunta. Gracias, Ana Lourdes. Gracias, buenas tardes. Saludos, ingeniero Juan Carlos. Ana Lourdes Casillas, de León, Guanajuato. Sabemos que el presupuesto que se utiliza actualmente en becas es elevadísimo.
creo que podemos copiar planes interesantes de otros países en donde la beca se les da a los alumnos, sí, solo sí, terminan el estudio y lo aprueban, es decir, el ciclo escolar. Esa es una propuesta que se me hizo muy buena. Otra es en el tema del uso de la tecnología. Ahorita las pocas evaluaciones que hay nos dan solamente una fotografía de lo que estamos viendo en educación. Sin embargo, ya se cuenta con tecnología que permite dar planes personalizados de nivelación. ¿Qué diferente sería no nada más tomar la fotografía, sino decirle, así estás ahorita y con esto te nivelas al grado escolar en el que debes de estar? Y por último, mi última aportación, en los resultados de la prueba PISA, la comparación que hacen de México contra el promedio de la OCDE, ya nos ubica 4 años abajo del promedio de la OCDE. Entonces, para mí esto es muy preocupante porque precisamente a los jóvenes, donde hay un recurso que se mete muy fuerte para el tema de las becas, está aplicándose para jóvenes que ahorita están muy, muy descendidos. Entonces, bueno, si hay alguna propuesta de trabajo en particular en el sector de media superior, porque si esto se nos sigue cayendo tanto, pues vamos a desaparecer el tema de la educación superior, ¿no? Muchas gracias. Creo que ya era la tercera o nos falta uno. Creo que nos falta Enrique Fernández. Adelante, Enrique. Gracias. Buenas tardes, noches a todos. Me da muchísimo gusto compartir el foro con ustedes. Yo nada más quisiera comentar algo. Se lo puedo comentar a Juan Carlos en corto, pero de todos modos voy a compartir el comentario con todos, y es la educación, como muchas otras cosas, se ha politizado en México desde hace muchísimos años. Y a mí, la verdad, lo que me gustaría ver a partir del próximo gobierno, aunque va a depender de qué color es, sí me gustaría ver que se trabajara en un programa de educación de largo plazo y que se olvidaran de la politización. Vemos, yo vengo de la educación superior, en cada estado, en cada elección, las decisiones, por ejemplo, de quienes dirigen las instituciones de educación superior, pues se hacen con base en criterios estrictamente políticos. Y muchas veces la gente ni idea tiene de qué se trata. Pero vamos, más allá de eso, me quedo en lo general. Sí me gustaría ver un programa de educación que estuviera blindado y que independientemente de quienes llegaran al gobierno, eso pasa en muchos países, se siguiera ese programa para que de veras México pudiera construir sobre lo construido y no destruir lo construido y volver a construir cada 6 años. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, querido diputado. Ya nomás nos quedan 2 personas, aunque nos quedan 2 minutitos. Adelante. Ay, pasó. Creo que cerró su micrófono. ¡Ay, tu micrófono, diputado! ¡Ay, tu micrófono! Juan Carlos, tu micrófono, si lo puedes abrir. No se puede. A ver, espérame. ¿Por qué no por qué se quitó? Perdón, una disculpa, adelante. Y ahora sí. Ya. Discúlpame. Tengo 6 participaciones. Celia, sin duda el tema de fondo de este país es una crisis de ética y de valores. Y ese es el problema más profundo que no hemos resuelto como país. Comentario al paso, sin querer polemizar. La educación cívica no ha desaparecido, sin embargo su presencia no es la eficaz que deseamos todos. Rafa, un gusto coincidir contigo. Sé que no estás desde lejos y les cayó una nevada hace unas horas. El régimen laboral. Los sindicatos tienen 3 misiones: el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores. Punto. No es otro tipo de circunstancias.
Pero cuando invaden otros aspectos como son los académicos o tienen intereses de otra naturaleza, el manejo de las plazas no es lo ordinario. La propia normatividad mexicana es muy clara, tiene que respetarse el derecho de asociación. En el tema magisterial no se respeta de manera plena. Tiene que haber respeto a la democracia interna de los sindicatos, no generalizo, pero tenemos problemas. Y con mucho respeto separo lo que es el régimen de algunos de los sindicatos con los maestros que merecen un monumento en su atención. Sí, tenemos que revisar el régimen laboral. Tenemos 47 sindicatos en este país, sin incluir los de media superior y superior. Entonces, no lo abordé de manera directa. Por supuesto que el régimen laboral tiene que verse con respeto a todo esto. Marta, el tema de el número de días y las vacaciones, considero que sí debe reformularse. Hay países en donde durante las vacaciones las personas tienen otro tipo de actividades educativas complementarias. Pero en México, cuando hay vacaciones, el alumno se va a descansar, cuando debería haber una interlocución con la escuela o la comunidad de aprendizaje como un faro que ilumina, que tiene actividades que tienen que ver con tutorías, manejo de tecnologías, lenguas, en fin, necesitamos ocupar a las personas y entonces tenemos que redimensionar cuál es el papel de la escuela y ahí traer a jubilados también de otros lugares. Por ejemplo, tenemos una inmensa cantidad de ingenieros, abogados, médicos. Si la escuela se convierte en ese centro, entonces estaríamos hablando de condiciones diferentes. No es para irse a descansar, sino es un receso activo para otro tipo de tareas. Pepe Uribe, ayer hablé con tu hijo, te vamos a involucrar, ya hicimos una comunicación preliminar, lo vi en un evento universitario y sí tiene mucha razón en el tema de la evaluación. Estamos lejos de haber satisfecho el tema de la evaluación. Y estos criterios donde piden que todo el mundo pase, tienen una serie de repercusiones que no alcanzaríamos a ver en este momento. En nuestra formación, la evaluación debe ser diagnóstica, debe ser correctiva y debe ser prospectiva, debe servir a todos. Por ejemplo, si en un salón de clase el 80% de los alumnos reprueban, el reprobado es el maestro. Y no generalizo para no entrar a más detalles. Ana Lourdes, saludos hasta León, Guanajuato. Considero, y me tocó como rector de la universidad pública local, tener diferentes tipos de becas. Tiene que haber becas por mérito académico, becas de transporte, becas de alimentación, becas de servicio social, becas para proyectos de investigación, becas tutoriales. Entonces, la beca no es solamente para un concepto. Si nosotros nos preguntaran cuántos becarios hay en este país, pues estamos hablando de que el sistema educativo mexicano tiene más de 30 millones de personas en el sistema público. Todos ellos son becarios, todos son becarios. Cuando era rector me preguntaban, ¿cuántos becarios tiene la universidad? Les digo, 21,000, todos son becarios. Algunos reciben de manera directa, otros de manera indirecta. Sí tenemos que tener becas diferenciadas. Y, por ejemplo, en nivel medio superior, necesitamos intentar cosas diferentes. Por ejemplo, la certificación y la acreditación. No solamente es un examen ordinario, hay una enorme cantidad de personas, por ejemplo, los jóvenes que no han tenido ni acceso ni a trabajo ni estudios, deberían tener formas de acreditación, certificación de preparatoria y eventualmente de universidad también, porque el mundo se está moviendo hacia certificaciones. Entonces tenemos que pensar fuera de la caja negra para tener otro tipo de modelos flexibles. Y finalmente aquí a nuestro querido admirado amigo Enrique Fernández, con quien hemos hecho trabajos de mucho tiempo, además es el único mexicano que ha dirigido 4 instituciones emblemáticas: el Politécnico Nacional, la Secretaría Ejecutiva de la NUYES, el Tecnológico Nacional, que forma
como 600,000 ingenieros, es la más grande del país y rector de la Universidad Metropolitana. Estoy de acuerdo que tiene que haber un modelo educativo que esté blindado, en donde los mínimos estén puestos y que vayamos huyendo de las ocurrencias. En educación no tenemos derecho a improvisar, no tenemos derecho a fallar, tenemos que exhibir resultados. Hay que imaginarnos otro lugar en la educación que nos involucra a todos, entenderla como un motor de desarrollo y sobre todo entender que al final del día todos somos maestros, por acción o por omisión, de manera activa o de manera pasiva, y la educación es ese momento en donde todos vamos al encuentro de los valores, nos miramos a nosotros mismos, nos reconocemos y vamos a construir un mejor país. México nos necesita y la educación es un ejército de todos. No es solamente un tema de escuela y de algunos maestros. Muchas gracias por escucharnos. Nos seguiremos encontrando en el camino. Vamos a caminar y a caminar en estos temas. Muchísimas gracias, querido Juan Carlos. Se nos terminó el tiempo. Y bueno, nada más les queremos agradecer el que hayan estado con nosotros. Gracias, como siempre. Juan Carlos, estamos aquí a la orden. Y hay personas que preguntan, ¿cuándo se cierra ya la construcción de los temas de la mesa que tú encabezas? Y si pueden participar o cómo podrían enterarse de lo que se está haciendo en este sentido. El mundo está abierto. Estamos en un momento de intercampaña con restricciones legales y de prudencia que termina el 29 de febrero y las campañas externas empiezan el 1 de marzo. Mi correo es rhjuancarlos@gmail.com, rhjuancarlos@gmail.com. Bienvenidos, y también tenemos en redes, nos pueden ubicar con mucho gusto. Muchas gracias, José Romero Fix. Muchas gracias, en verdad, y sobre todo el gracias por todo este trabajo maravilloso que estás haciendo. Y también como diputado, cómo estás trabajando desde la oposición en esta construcción del México, que te puedo decir que toda esta audiencia apoyamos. Y antes de que te nos vayas, aguántame 2 segundos, yo nada más les quiero dar estos avisos dominicales. El jueves tenemos a José Luis Luege Tamargo, como bien lo indicó nuestro querido diputado. Él va a hablar obviamente del tema del agua y esta situación tan problemática que hoy estamos viviendo. El tema con él es a las 5:30 de la tarde, horario Ciudad de México, para que estén presentes. Y además les quiero pedir que entren a ver la película a nuestras redes, a YouTube, una película que produjo Carlos Alarraqui, que me pidió que por favor la promovamos mucho, porque habla justamente de todo el desastre que hoy estamos viviendo en el ámbito del sistema de salud, y pues lo han estado golpeando muchísimo, perdió el presupuesto, hoy no puede contratar medios ni demás, entonces que por favor nosotros lo apoyemos, este canal de YouTube. Y bueno, como siempre, muchas gracias a todas, a todos por su asistencia, por su participación, y ahora sí les pido que reactiven su micrófono a todas, a todos, para que le demos un fuerte abrazo a nuestro querido diputado. Gracias, en verdad. Adelante. Muchas gracias, don Juan Carlos. Felicidades, Juan Carlos.